¿Qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Yo soy William Vianney Solano, periodista de la red independiente, medio alternativo independiente De Cerca. Soy defensor de derechos humanos y en esta oportunidad el contacto en otra municipalidad es con Luz Marina Calero. Ella es docente y a la vez presidente del SUTEP. A la profesora Luz Marina Calero le damos un saludo de bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenida. Hola William, es muy grato saludarte siempre, muy grato saludar a tu audiencia y a tus seguidores y gracias por invitarme a este espacio tan agradable. Sus palabras y ese reconocimiento. Mil gracias de verdad, profesora Luz Marina, por concedernos esta entrevista para hablar. Hay muchas cosas para contar. Ya lo dijo Samuel Ross por ahí en un libro que se llama Antología. Leonor, hablaba a Leonor Laforí y le decía, Leonor, tengo tantas cosas que contarte. Y así pasa ahora, ¿no? Hay muchísimas cosas para contar y para ponernos al día. Pero el tema que nos compete en esta oportunidad, profesora Luz Marina, es el tema del paro a nivel nacional. Los logros que se han conseguido hasta ahora, cuáles son las expectativas si siguen en pie y qué sigue ahora a propósito de este alto que se ha dado en la marcha cotidiana y habitual de Colombia. Casi a un mes, porque el próximo 28 de mayo, se ajusta un mes exacto de haberse lanzado el paro nacional. El que lo activó es el mismo gobierno, proponiendo la reforma tributaria, que por fortuna ahora se ha despejado un poco el panorama de esa amenaza que tenía el gobierno y el sistema político con respecto a los colombianos. ¿Cómo han sido esos días de paro, profesora Luz Marina? Bueno, William, pues, ¿qué te digo? Estas han sido unos días bastante, yo lo diría, bastante impactantes, ¿sí? No solo por el proceso general que se ha vivido y bueno, lo que ya es como territorio común de mencionar, ¿cierto? La criminalización de la protesta, el hecho de que el Estado no está escuchando. Más allá de todo ese escenario que no quisiera como resaltar ahora en este momento, sino más bien como el otro lado, ¿no? El lado de esos encuentros, ¿sí? Y lo decía en estos días la carta que leíamos por ahí de manera muy extendida de nuestro gran escritor William Ospina, ¿sí? Esos encuentros en los que, por ejemplo, uno de maestro con estos chicos por fuera del salón de clase, los reconoce de otra forma, los mira con sorpresa, los mira con alegría, los mira con esperanza. A veces, en estos días comentábamos con algunas compañeras, pues un poco como al margen, ¿no? No sé tú qué esperabas que yo te dijera, pero dando como el espacio de tu programa y de la forma como hemos hablado en estos espacios, es que normalmente de estas cosas tradicionalmente no conversamos, ¿no? Y es de esos espacios que permiten situaciones como estas, ¿cierto? Cuando usted mira la turbulencia de los acontecimientos y revisa las cifras y revisa todo esto, pues estamos notando todas las consecuencias negativas de los procesos, pero también hay otras que a uno lo llenan, por ejemplo a mí de docente me llenan de ilusión y esperanza. Y es la posibilidad de ver en los ojos de estos muchachos algo que uno a veces en el salón de clase no ve, William, y es esa luz de ilusión y de esperanza en esa lucha que ellos ponen todos los días por ese país que sueñan. Ellos a diferencia de nosotros, todavía sueñan, ¿sí? Y yo pienso que uno de los pecados más grandes de nuestra generación fue que dejamos de soñar, ¿cierto? Y nos conformamos con lo que nos dieron, ¿sí? Con lo que nos ofrecieron. Y muchos de nosotros nos acomodamos
pues sí, eso se puede llamar acomodo, la verdad, ¿sí? Pero digamos que nos quedamos en un lugar de comodidad más bien, ¿sí? Porque no sé cómo nos podemos acomodar en una sociedad tan desigual como esta, por ejemplo, ¿cierto? Es imposible sentirse acomodados allí. Pero yo me gustaría mucho como resaltar en esa pregunta que tú me haces, porque como la hiciste tan abierta, no sé qué esperabas, pero resaltar esa parte de los encuentros, esa parte, por ejemplo, que hemos venido a propiciar con chicos de Univalle, por ejemplo, que tiene un proyecto hermoso que se llama Escuela a la Calle, ¿sí? Extraordinario, o sea, a mí me sorprendieron esos chicos cuando nos invitaron a participar como SUTEP de ese espacio. Estamos allí explorando, tratando de aprender y tratando de mirar otras opciones. Mire, con los compañeros hablábamos en estos días, después de esto la escuela no puede ser igual. ¿Sí? Después de esto, nosotros no podemos volver a los planes de estudio, a los currículos, a los lineamientos y a los estándares con la misma mirada. Yo no quiero decir que hay que desmontarlos, no, ni me atrevería todavía a hacer ese análisis, pero sí creo que nos debemos ubicar en otro lugar, ¿sí? Y mirar desde otra parte la realidad de la escuela, ¿sí? Porque cuando tú miras a esos niños en esos espacios y cuando los niños te dicen, profe, es que aquí sí me miran, es que aquí sí me reconocen y es que aquí sí me escuchan, ¿sí? Entonces tú dices, wow, ¿será que en la escuela no los reconocemos? ¿En la escuela no los escuchamos? ¿En la escuela no los vemos? Son preguntas que le van dando a uno vueltas en esta mente, en todo este proceso. Bueno, sigue tú orientando porque me voy a perder. Pues efectivamente ya nada será como antes, ya nada será igual. Y a propósito, creer que todo era normal y creer todo, o sea, ese tono habitual de la normalidad, eso fue lo que precisamente nos afectó y nos dañó. Considerar que, entre comillas, todo era ya normal. Por fortuna, se tomó una decisión, digámoslo así, con respecto a lo que parecía, entre comillas, algo normal. ¿Cuáles han sido esos logros a propósito de, para el caso del SUTEP, para el caso suyo como presidente de esta organización, de este colectivo de docentes del departamento del Valle del Cauca? Se han logrado algunas cosas. Ha valido el esfuerzo, para no utilizar una palabra que no me gusta, pero la voy a decir. Dice que valió la pena. No, la pena es una palabra muy maluca. Es mejor decir el esfuerzo. Ha valido el esfuerzo, tantas luchas, tantos sudores, tantos confrontamientos, incluso tantas muertes perdidas. Bueno, yo te voy a contestar como ciudadana más que como maestra y como directiva de SUTEP, ¿cierto? Yo pienso que la ciudadanía colombiana logró algo y lo han dicho los congresistas en muchos espacios, ¿sí? Algo que ellos no pudieron conseguir, ¿sí? Y es frenar estas dos reformas tan lesivas para el pueblo colombiano, ¿cierto? Totalmente lesivas, totalmente, digamos, que desconocen no solo la realidad post pandemia, por Dios, no, la realidad histórica, estructural y tradicional que viene llevando este país con su clase gobernante. Entonces yo pienso que el logro enorme de los ciudadanos fue poder comprobar que la movilización sirve, ¿sí? Que la marcha funciona, que la marcha conduce a resultados y que la marcha lleva a ejercer ese poder que tenemos como constituyentes primarios, los ciudadanos colombianos. Es que hemos perdido esa conciencia. Yo no sé en qué momento en mi generación creímos que quienes nos gobernaban eran personas elegidas y superiores a las que nosotros le debíamos cierta reverencia casi que sagrada, ¿sí? Entonces era el doctor y la doctora, pero no eran nuestros servidores. Es que se nos olvidó que nosotros los escogimos para servirnos. Ellos son nuestros servidores públicos. Estos muchachos, con su gallardía, con su vitalidad, con su corazón, con su fuerza, con su entereza, con su ética además, ¿sí? Con su ética, porque a mí me da pena, pero en nuestra generación algo pasó con esos maravillosos valores que dijimos que teníamos, ¿sí? Algo nos sucedió, porque nuestra generación fue la generación que puso el narcotráfico en el gobierno.
que se permeó de la cultura del dinero fácil, ¿sí? Que campeó la corrupción en todos los escenarios, ¿sí? Yo no sé qué pasó con todos esos valores, ¿sí? De los que nosotros nos preciábamos además. Entonces, ver tú a los jóvenes, a los que antes, en la normalidad aquella, ¿sí? Calificábamos de sin sentido, de sin horizonte, de sin futuro, de sin contenido, de sin nada en la cabeza. Escuchar y mirar a estos muchachos dispuestos a morir por una causa más allá de sí mismos, más allá de sus logros. Es que ellos no están como están algunos sindicatos o algunas personas en Buga y en otros lugares, ¿sí? Capitalizando este movimiento para beneficio personal, ¿sí? Que eso ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo aterrizar en paracaídas un grupo de personas X en los lugares de marcha, en los lugares de movilización, ¿sí? Con ganas de echarse encima esos logros y ese resultado, que es el resultado de generaciones, de una generación completa, ¿sí? De una generación de muchachos que, como dicen ellos, perdieron tanto que hasta el miedo lo perdieron, ¿cierto? Entonces yo pienso que el logro fundamental es recuperar esa conciencia de ciudadanía, ¿cierto? Esa conciencia del poder ciudadano y de cómo el ciudadano eh, tiene en su mano la posibilidad de transformar a su estado. Lamentable y tristemente, también hemos podido comprobar que, que los valores constitucionales que deberían regir algunas instituciones del Estado no lo hacen, ¿sí? Y ese también es otra cosa dolorosa de comprobar. Que nosotros defendemos en gran medida muchos valores institucionales, pero hay instituciones que definitivamente las tenemos que revisar y las tenemos que revisar a fondo, William y compañeros, porque no es posible que constitucionalmente tengamos una institución que vigile la seguridad y cuide la vida, honra y bienes de los seres humanos y de los ciudadanos colombianos, y sea esta la que, permeada por otras fuerzas, lineamientos y horizontes, se vaya en contra de sus ciudadanos. Sin querer decir que no haya otras cosas, porque ahí, si usted va a entrar a fondo al análisis sociológico, estadístico y no sé qué, encuentra lo que usted quiera, ¿sí? Pero, pero la fuerza, digamos, la fuerza fundamental que yo creo que conseguimos aquí es esa. Ahora, nos superó infinitamente el movimiento social y los sindicatos. Debemos empezar en ese proceso de revisarnos, ¿sí? De revisar qué tanto respondemos nosotros también como sindicatos a esas reivindicaciones sociales y generales, ¿cierto? Eso es muy importante también. O sea, muchas cosas, yo no te estoy hablando de lo material porque de eso te hablan los medios, te estoy hablando como de mi lectura de todo esto, ¿sí? No sé si era eso lo que querías, pero... Me llama poderosamente la atención y es que lo que usted dice, profesora Luz Marina, y es que esa brecha que en otrora había, que a propósito y de paso se ha dicho, era una brecha muy pronunciada entre la ciudadanía y la fuerza pública, hoy en día se ha expandido más. Hoy en día, en vez de reducirse, la brecha se ha ampliado. Ya hoy en día, bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué niños habrán hoy en día que digan que quieren ser policías cuando crezcan? Eso se ha ido desmontando del sueño infantil a propósito por las actitudes y el comportamiento de las mismas fuerzas de policía. Porque no se puede echar el maíz a todas las palomas, como dice No, el refrán. Pero es muy cierto que un gran cifrado de la institucionalidad se ha volcado en las calles a producir terror y sobre todo malestar y desgano en nuestra juventud. Nuestra juventud no quiere absolutamente nada con la fuerza pública. Esas brechas se han ido acentuando cada vez más y se ha ido polarizando el país hasta tal extremo que los pobres incluso ya son enemigos activos y potenciales de algunos estratos o niveles de clase social en nuestro territorio. Ya hay quienes tristemente
consideran a los manifestantes como objetivo militar, como enemigos. Ya se está viendo en ciudades como Santiago de Cali, donde yo lamento enormemente, en el sur, por ejemplo, cómo se ha convertido en una especie de tire y afloje por parte de esos estratos o de esas clases sociales que emergen en nuestra cotidianidad. Porque para muchos podrá sonar clasista, pero es que se está viendo en las redes sociales. Y escandalizó en su momento la captura, entre comillas, de revoltosos y personas de pronto cometiendo algunas acciones de vandalismo que fueron señaladas como ser miembros de los manifestantes. Pero no pasa así cuando son los ricos los que salen con sus fusiles, con sus pistolas. ¿A dónde están las capturas de esos ricos? ¿A dónde están la aprehensión de esas personas que también, entre comillas, pueden estar al margen de la ley y de la norma? El compromiso de ustedes como maestros, como docentes, el reto que ahora surge después de que pase este capítulo en Colombia, yo me imagino que debe ser completamente diferente, doctora, profesora Luz Marina. Uy, claro, total, total. Mira, con relación a lo que tú estás hablando, mira que uno empieza como a unir con situaciones, ¿cierto? Y cuando uno, no nos podemos marginar de un hecho objetivo y estamos en un gobierno que tiene una clara línea, ¿sí? Y esa clara línea de acción del gobierno es una línea que viene establecida y que y se equipara con una línea que se estableció en gobiernos anteriores, ¿sí? Y yo recuerdo mucho la palabra, o más bien el término utilizado para expresar esos asesinatos de civiles en Colombia, denominados falsos positivos, ¿sí? En los cuales se evidenciaba no solo la falta de respeto por la vida en Colombia, ¿no? Sino la falta de respeto por la misma dignidad militar de la profesión, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Yo no voy a un combate, ¿sí? Yo no cumplo mi función y me gano unos reconocimientos y unos incentivos sin cumplir mi función, ¿sí? Capturando y buscando personas inocentes. La cifra está clara ya en Colombia, ¿cierto? 6.402 demostrados. Eh, y con eso me lleno de premios, de reconocimientos y de dinero, ¿sí? Además que sirvo a que un gobierno presente cifras mentirosas y engañosas de una acción que nos está llevando. Entonces esos tres elementos, usted los mira aquí, a esta época, y dice, pero venga, es que esto se me parece mucho, ¿sí? Se me parece mucho. Y aterroriza, porque es que estamos viendo innumerables videos y evidencias, eh, personas civiles eh, formadas, alineadas y dirigidas por policías, ¿cierto? Por lo menos personas vestidas de policías en los videos, para que no me van a comprometer con una calumnia, ¿cierto? Yo relato lo que he visto, ¿sí? Entonces, personas vestidas de policía, personas saliendo vestidas de civil con capuchas de estación de policía, ¿sí? Personas capturadas por manifestantes con chalecos antibalas, ¿sí? Y armas. Pero estamos viendo también camionetas, que lo denunció el compañero del Canal 2, ¿cierto? Camionetas con placas alteradas, ¿sí? En las que se están movilizando personas que además están armadas y que se han evidenciado haciendo actos de daño público, ¿sí? Y fuera de eso, entonces, la fuerza pública asignando eso a manifestantes, ¿sí? Entonces usted mire todo el tejido que se está generando en torno de deslegitimar la protesta. ¿Cuál es el fin? Eso que usted nos dice, polarizar a los ciudadanos, ¿sí? Poner a los de la clase media a mirar a los manifestantes como los responsables de los males en Colombia. ¿Sí? Mire,
Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos, estamos en eso. Yo pienso que los bloqueos tendrían que tener otro manejo. Sin embargo, yo reconozco que el bloqueo en Colombia y particularmente en Guadalajara de Buga significó que por fin, en muchos años, clases privilegiadas en este país sintieran el peso de la escasez que jamás han sentido. ¿Sí? Y no me alegro de eso. No me alegro de que otras personas sientan lo que sienten miles de colombianos y millones de colombianos en este país. A mí no me alegra. A mí no me alegra que una cocina no tenga que poner, que una persona, perdón, no tenga que poner en su mesa y en su cocina. Eso no me alegra. ¿Sí? Pero por fin, mucha gente pudo entender lo que es no tener algo que poner en su mesa, que no le llegue lo que necesita, que no reciba lo que es indispensable para su familia y para su vida. Realidades que son cotidianas y concretas y permanentes y casi que costumbre en clases enormes de personas, perdón, en cantidades enormes de personas de este país, ¿sí? Entonces, por Dios, yo digo, tenemos que empezar a mirar hacia allá, más allá de que me incomode o no. Es que yo pienso que el problema aquí es que todos estamos mirando el mundo desde nuestra comodidad, ¿sí? Estamos mirando este paro desde qué tanto me afecta, ¿sí? ¿Qué tanto afecta? Es que me acumuló la basura, es que el agua de Buga no se va a poder purificar, es que no sabemos qué hacer, no tenemos que comprar, estamos comiendo lentejas, etcétera, por Dios, ¿sí? Mire, compañeros, y compañeras y ciudadanos y, hombre, y habitantes de este país, por Dios, ¿sí? Entendamos el mensaje que nos está dando estos hechos. Es que nada en la vida es gratuito, nada en la vida es gratuito. ¿Sí? Esto nos está llevando, después de una pandemia tan difícil como la que hemos vivido, ¿sí? A repensar esas famosas normalidades de las que hablábamos. Mire que ya en pandemia hablábamos de las famosas normalidades. Yo recuerdo una ola de videos que hablaban de que la naturaleza estaba recuperando su espacio, de que los animales volvían a salir, de que sí, se nos olvidó eso, se nos olvidó eso. Se nos olvidó que nosotros hemos desplazado, hombre, hemos desplazado a las otras especies. Se nos olvidó que nosotros nos creemos los dueños de este planeta. A Bueno, veces, entre otras cosas. a veces nos comportamos como flor de un día, ¿no? Florecemos solamente súbitamente y somos sensacionalistas. Somos inmediatos. La inmediatez no, y la tendencia nos abruma. Lo que es in, pero se olvida inmediatamente. El mismo salón donde lo vuelan a uno, ahí bailarán. Es decir, es muy triste que el ser humano súbitamente a veces cambia de posturas, pero lo que es peor, a veces se le olvidan las causas iniciales de sus propias luchas. Es lamentable. Y considero yo, nadie me lo está preguntando, pero yo puedo considerar de que en este paro todos hemos fallado, todos. Y entre tantas anomalías y tantos errores cometidos, uno que se registró hace poco, ¿cómo es posible, sea verdad o no, que señalan a un almacén de cadena nacional como el Éxito en la ciudad de Santiago de Cali, en Calixto? Lo señalan como ser un lugar de donde se han llevado algunas torturas. A mí me resulta difícil considerar y creer que eso sea cierto. Repudio ante toda posibilidades que eso sea cierto. Y también me niego a creer que eso sea cierto. Pero ¿cómo es posible que inmediatamente a esa presunta denuncia, inmediatamente a esa presunta denuncia, aparece el almacén Éxito en otra ciudad premiando a los policías del ESMAD? Y eso se le cae en la retina a los muchachos, a la ciudadanía, sobre todo a la que no entiende de verdad qué es lo que ha sucedido y sobre todo a aquella que no le han dado esclarecimiento
presuntos hechos de sangre ocurridos en la ciudad de Cali. Ya por ahí ha salido lamento enormemente, una campaña en desprestigio de los almacenes Éxitos, que nadie compre en el Éxito. Y ya lo señalan, porque esa es otra cosa que estamos aportándole en la condición humana, que es muy frágil y muy débil: la tergiversación de la información, lo que de pronto podría llamarse la infondemia, otra especie de pandemia en los medios de comunicación, los fake news, las noticias falsas que van cogiendo cada vez más fuerza. Y como lo dijo Humberto Eco por ahí, doctora Luz Marina, y ustedes, amigos, compañera Luz Marina Calero Valdés, y ustedes, amigos que nos escuchan, por ahí lo dijo el hombre de la rosa, Humberto Eco: una de las desventajas de la internet fue que le dio la vocería al tonto del pueblo. Y hay una cantidad de idioteces que se vienen dando en las redes sociales y se dan por palabra de Dios, ¿no? Se dan por hecho. Y hay gente que las replica sin investigar y las va dilatando. Ahora, considerar que en Colombia existe una guerra entre buenos y malos es una actitud infantil y poca madura. Nos faltaría madurez el que piense que en estos momentos se está librando una guerra entre buenos y malos. Tampoco es una batalla civil, ni una guerra civil, porque las guerras civiles, una de las condiciones que caracterizan una guerra civil es la igualdad de condiciones en el aspecto armamentista. Cuando el que está armado tiene con qué se enfrenta. Perdón, discúlpame que te iba a compartir algo, pero no, se me fue, disculpa, ya. Sí. Que también está armado, pero acá no estamos viendo una guerra civil, aquí lo que estamos viendo es un presunto genocidio, porque es muy posible, y eso también ha quedado en las redes sociales, en los vídeos de los cibernautas, como muchachos que momentos antes rechazan en la protesta, que es legal y que está estigmatizada y marginada y satanizada y deslegitimada, aparecen posteriormente asesinados en extrañas circunstancias en el río Cauca. Ya se han encontrado, suelen decirse, eh, miembros de algunos cuerpos en bolsas y demás. Es lamentable. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Porque son nuestros desaparecidos. Son colombianos y superan una cifra que ni siquiera en Chile en tanto tiempo del señor Pinochet se registró, ¿no? Colombia, desdichadamente, siempre ocupa los primeros lugares, pero en lo malo. La concentración de la riqueza, ocupamos los primeros puestos. Mucho para pocos y mucho sin nada. Mucho para pocos y mucho sin nada. Esa es justamente una de las razones por las cuales se manifiestan. En últimas, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan de todo esto? Ustedes los docentes, ustedes los sindicalistas, ustedes los ciudadanos, ¿qué esperan de todo esto ya para terminar este espacio al que sin lugar a dudas expresamos una gratitud infinita por haber respondido favorablemente a esta invitación? Muchas gracias, William. Mira, yo antes de hablar de qué esperamos, un poco me gustaría como retomar ese tema de la verdad. Es que mira que uno de los grandes sacrificados en todos estos espacios es la verdad, precisamente. Y no solo en este momento, mire que todo lo que ha sido la agonía de la Comisión de la Verdad en Colombia, que era un poco lo que te estaba buscando y se me fue allí otro video. Te iba a buscar una cita, pero no la encontré en ese momento, con relación a lo que ha sido de doloroso para este país, el tema de descubrir y develar la verdad, ¿sí? Y aquí estamos viendo un nuevo episodio de estos, de este sacrificio que ha significado para el país dar a conocer la verdad, ¿sí? Y tú estás hablando de algo que es bastante delicado y a lo que le tenemos que poner cuidado muchos de nosotros, y es que a veces
se utilizan estos fake news de los que tú hablas para seguir ampliando la brecha y la separación entre todos nosotros. Una de las expectativas para caer a tu respuesta, ¿cierto? De lo que me estás preguntando era esa, o sea, mire, volvamos a integrarnos, ¿sí? Volvamos a esos primeros momentos del paro en que nosotros estábamos todos en función de una misma lucha, que esa no ha desaparecido, ¿sí? La necesidad de la equidad y la justicia en Colombia no ha desaparecido, ¿sí? Porque tengamos escasez en las casas o porque tengamos problemas con la movilidad o porque tengamos otras cosas más dolorosas y lamentables, como muchas situaciones que se han vivido en las vías y nosotros hemos conocido de cerca la situación de muchos camioneros, de personas que han vivido en ambulancias y en otros lugares, cosas que no deberían vivir, que yo reconozco que no deberían vivir y que esos son espacios que no deberían estar sucediendo. Sin embargo, esa situación, digamos, esos inicios del paro que llevaron pues a estas consecuencias, tenían un propósito común, ¿sí? Y era hacernos a todos reunirnos en función de un colectivo. Por fin un pensamiento colectivo en Colombia. Es que en Colombia el pensamiento de lo público es triste en Colombia y la escuela ayuda mucho a eso. Y ahí es otra de las cosas por las que yo te digo que la escuela se tiene que transformar. La escuela tiene que dejar de estar pensando en los individuos y en los puntajes y en los puestos y en esas cosas que te hacen ir a ganar, ¿sí? A ponerte por encima de, ¿sí? Eso definitivamente sería una expectativa para mí, ¿sí? Que de este paro lográramos entender que somos una ciudadanía, entender que juntos somos más, entender que si logramos generar esos espacios que ya se han empezado a gestar en la zona de Aures, en la zona de Palo Blanco, en la zona del norte, ¿cierto? Esos espacios de cabildos, esos espacios de asambleas, ¿sí? Esos espacios de encuentros que pienso yo que serían los espacios que reivindicarían en gran medida todo el sacrificio de estos jóvenes, ¿sí? Porque necesitamos es eso, o sea, necesitamos es una expectativa muy grande para mí, es que logremos integrarnos con las diferencias, sacando de lado a claro a todos los oportunistas que van a llegar, porque van a llegar y están llegando, entre otros un senador, ¿sí? Entre otros un senador, ¿sí? Que ya está diciendo que va a mediar con alguien de allí. Sí, me perdonan, pero si yo, como ser humano, soy coherente, además él es educador, ¿sí? Él es educador. Entonces, si yo como ser humano, como ejemplo que soy como educador, soy coherente entre lo que he venido defendiendo en un partido en el que estoy, ¿sí? Y lo que se me pone aquí en la realidad, hombre, la verdad es que hablando del sacrificio de la verdad, allí no va a haber mucha credibilidad. ¿Sí? Y se lo digo con cariño al senador. ¿Sí? Senador, yo pienso que a usted le toca seguir en el escenario donde está. Hoy votó negativamente, nuevamente, el proceso. Entonces, ¿a qué estoy jugando yo? Yo por aquí juego con unos y por acá pretendo jugar con otros. No, la ciudadanía de Buga, contrario a lo que Menos mal que los muchachos y la ciudadanía ya abrió los ojos hace rato. Ojalá. Y ellos saben a quién le creen, ¿no? Ya por lo menos, lo he dicho yo en aseveraciones y alocuciones periodísticas, ya los muchachos demostraron de qué están hechos. Y los muchachos no comen cuento. Lo que necesitamos es que ahora, creo yo, se minimice el cifrado del abstencionismo en las elecciones. Es decir, que los abstencionistas de los procesos electorales sean menos. Ojalá no hubiese ni uno. Ojalá todo ese furor que se ha manifestado en las calles se centre en la contienda electoral, sabiendo votar por quienes deben de votar, pero no votar en blanco, porque es que el voto en blanco es un tiro al aire. Ya está comprobado que Colombia nunca ha tenido un antecedente histórico donde desdichadamente, ya quisiera uno, ¿no? El voto en blanco haya ganado una contienda electoral. Y menos en un país, y lo digo con muchísimo respeto, todo con respecto a Luz Marina Calero Valdés como docente, me da mucha pena decírselo,
pero en un país tan corrupto como el nuestro, donde se ha evidenciado unas presuntas acciones por fuera de la norma y de la ley en los procesos electorales, sobre todo en el epicentro de la registraduría. Ya lo dijo en su momento Jorge Eliezer Gaitán en un libro de Alfredo Zalamea, ¿no? Dice, hasta las 4 de la gente vota hasta las 4 de la tarde vota la gente, pero después decide la registraduría. Es un país muy triste. Espero que todo esto sirva para que en las próximas contiendas electorales se refleje el sentir de los colombianos, no al abstencionismo y sí a una votación, que participen los muchachos que ahora están con sus mochilas llenas de piedra para que valga la pena haber tirado piedra, que participen en las contiendas electorales. Profesora Luz. William, y diría yo también como para complementarte eso allí, ¿sí? Que usemos otra figura clave que se llama la veeduría, ¿sí? Es que tenemos nosotros también que responder con estructura frente a lo que tú estás hablando, porque es que de nada nos va a servir el abstención, o sea, superar el abstencionismo, de nada nos va a servir formar conciencia política como busca el proyecto que te dije yo de Escuela a la Calle, o generar entre los jóvenes un ejercicio de democracia en el que ellos sean participativos y no clientelares como nosotros, porque eso también hay que decirlo, ¿sí? Nuestras generaciones fueron clientelares, vergonzosamente clientelares, ¿sí? Y aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿sí? Aquí usted en época preelectoral ve a todo el mundo con listas para que le firmen aquí, le firmen allí, le pongan allí, le pongan acá. Ve a otros con dinero para pagarle a este, al otro y al de más allá. Entonces, eso necesita que armemos estructuras para vigilar a la registraduría, para estar seguros de que los procesos se hagan como debe de ser, ¿sí? Eso suena Sí, bonito, pero necesitamos también intervención y sobre todo que haya al respecto. coherencia y que también que haya coherencia en cada uno de los ciudadanos. Le parecerá mentira como me pareció a mí, pero yo vi en las protestas ahora, en las manifestaciones, en estos días que hubo una marcha, más de un contratista del Centro Democrático metido ahí, y luego los ve uno contratando con el Ejecutivo o siendo parte y arte de lo que ellos señalan. Como lo dijo por ahí alguien que siempre lo recuerdo, hay gente que le gusta la leche, pero detesta la vaca. Doctora Luz Marina Calero Valdés, presidente del SUTEP, docente, amiga de esta casa de cerca, mil gracias por habernos concedido esta entrevista. Mil gracias a ti. Y ya pues como sindicato para cerrar, estamos esperando como sindicato que nos escuchen, ¿sí? La verdad. Esperamos también del gobierno que desarme su corazón, porque la verdad, así como lo pone él en sus campañas y en su publicidad, necesitamos que el gobierno se desarme. No solamente en las fuerzas y en las instituciones, digamos, destinadas para eso, sino que el mismo gobierno se desarme. Mire, en este momento los maestros no tenemos aumento salarial. Llevamos para mitad del año, ¿sí? No ha habido forma de que se siente el gobierno con FECODE a negociar, ¿cierto? Y somos empleados públicos. Entonces tú preguntas, pero ¿cómo si hubo dinero para subirle a ciertos miembros del gobierno y del Estado, ¿cierto? Primas y otra cantidad de incentivos económicos, pero no ha habido para darle a los maestros, que además lo digo, lo repito y lo insisto en voz alta, sostuvieron la educación pública el año pasado y lo que va de este, ¿sí? Porque es que hemos sido los maestros, eso hay que decirlo, pero sin pena, y insistir y molestar hasta que a todo el mundo le fastidie, ¿sí? Los maestros sostuvimos la educación pública, los maestros somos, con los padres de familia, los que hemos permitido que los niños, a los que el gobierno dice que los estamos sacrificando, hayan podido recibir educación. Si no es por nosotros, por nuestra decisión, por nuestro empuje, por nuestras ganas, los niños en Colombia no habían recibido educación. Porque es que como muy bien lo reconoce la ministra, la viceministra y todos ellos, en Colombia había un déficit estructural de conectividad. ¿Y en quién recayó ese déficit? Maestros y familias.
Gracias, William. A usted, muchísimas gracias. Ella es Luz Marina Calero Valdés, la presidenta del SUTEP. Nosotros somos De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.